de los sectores que más empleo formal genera en el Perú es el de la construcción de viviendas. Y esto, naturalmente, por el hecho que hay un déficit de viviendas muy amplio en nuestro país. Se habla de una cifra superior al 1.000.000 de viviendas necesarias para que la población se aloje debidamente. Por eso hemos invitado al presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, el señor José Espantoso, quien viene a darnos cuenta de un informe que ha sido elaborado por la consultoría Apoyo, dando datos importantes sobre el empleo, y uno que nos ha sorprendido mucho, que es el crecimiento que han registrado, pese a todo, el año pasado, de 16%, el año 23, que es un año malo en general para la economía. Su sector sí supo crecer. Señor Espantoso, muy buenos días, gracias por estar en RPP. Muy buenos días, Fernando Mávila, y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en un año duro para la economía nacional, en un año duro donde la inversión privada en general cayó en 7%, el sector inmobiliario, y fundamentalmente el de viviendas, centros comerciales, oficinas, habilitaciones urbanas, hoteles, fue un año importante. El sector inmobiliario en general es el segundo en relevancia dentro de la economía nacional después de la minería. Estamos hablando que del total de la inversión privada, el sector inmobiliario pesa 9.2%. Para que tengan una idea, el primero, la minería, pesa 9.9%, o sea que estamos muy cerca de la minería. ¿Dónde está la diferencia? En que el sector inmobiliario, la construcción de estas viviendas, de los hoteles, etcétera, genera mucho empleo. Entonces estamos hablando también que, y lo que es revelador en el estudio, es que el empleo creció 8% dentro del punto de vista inmobiliario, y se han generado 257.000 nuevos empleos a lo largo del 2023. La pregunta ahora es cuáles fueron las claves para sostener ese crecimiento cuando la economía más bien iba en recesión. Yo creo que la clave principal es que tenemos cimientos muy sólidos en cuanto a la solidez de la demanda. Es triste decirlo, pero hay un déficit habitacional de 1.8 millones de viviendas que hacen falta, de los cuales son 500.000. Nosotros llamamos un déficit cuantitativo, es decir, de personas que necesitan encontrar una vivienda, y hay un déficit cualitativo que es de 1.300.000, que hablamos más o menos de la calidad de la vivienda. Entonces, cuando, digamos, hay fomento a la inversión, cuando las municipalidades, el gobierno central, que digamos está haciendo su trabajo fomentando el tema de los subsidios, aunque insuficientes para nosotros, pero hay un programa de subsidios importante. Cuando se conjugan estas variables de apoyo, que la gente tiene hoy un ahorro, tiene el tema del bono para poder acceder al subsidio y el tema del crédito, entonces se genera este movimiento y se produce un dinamismo en la economía, ¿no? ¿Cómo viene el 2024 tomando en cuenta que ya hay un impacto además en los créditos de los bancos? Nosotros creemos que hay dos, digamos, variables súper importantes para seguir fomentando y que el sector siga creciendo. Lo primero es la estabilidad jurídica, ¿no? Es para los inmobiliarios, para los desarrolladores, es súper importante que las reglas de juego estén claras, ¿no? Que cuando uno, por ejemplo, ustedes saben que cuando un inmobiliario, un desarrollador compra un terreno, no es para desarrollarlo en 2 o 3 meses, es una inversión de largo plazo. Entonces se necesita predictibilidad jurídica, ¿no es cierto? Es decir, que se respeten las leyes, digamos, los parámetros urbanísticos para poder saber que lo que se ha comprado como terreno se va a poder desarrollar. Y por otro lado también es fundamental tener una política de sostenibilidad de los subsidios. Quiero comentarles, por ejemplo, en el Perú, por ejemplo, el nivel de subsidios que reciben para que las personas puedan acceder a una cuota inicial y acceder a una vivienda, ¿correcto? Es más o menos 130 millones de dólares. Nosotros vemos con envidia sana como en Chile este número de 130 millones de dólares es 4.500 millones de dólares. Venimos nosotros ahorita de un 4.500 millones de dólares, 30 veces más que en el Perú. Teniendo ellos un déficit habitacional menor. En Colombia, por ejemplo, que venimos ahora con la asociación, hicimos un tour con varias inmobiliarias para conocer la realidad y sacar aprendizajes de Colombia, llegaron a producir antes del gobierno de Petro, llegaron a construir 250.000 viviendas. En el Perú hoy día hacemos 43.000 viviendas. Por año. Por año. Entonces, si nosotros realmente queremos reducir el déficit habitacional, tenemos que tener una política muy clara, una voluntad política de realmente hacer crecer los subsidios para ir
año a año mejorando la producción de viviendas. Si nosotros queremos... 43.000 privadas en el Perú, pero hay una construcción que hace el ministerio también, ¿no? No. Hoy por hoy la vivienda, estas 43.000 viviendas es parte de lo que llamamos la vivienda tradicional que hacen los privados, sin créditos mi vivienda, por decirlo de alguna manera, o techo propio, que son fomentados por el gobierno, pero también los privados son los que hacen posible que, comprando los terrenos, que las personas puedan acceder con bonos mi vivienda, claro, o bonos techo propio, pero está en manos de los privados. A lo que le toca al Estado, es el rol promotor de la vivienda, es a generar las condiciones adecuadas, a generar, por ejemplo, suelo público adecuado. ¿No es cierto? Tocó un punto sobre el que le quería preguntar, suelo público. Hemos visto la aparición en varias regiones de nuestro país de proyectos inmobiliarios importantes. Basta recorrer por la carretera al sur y ve ahí varios condominios grandes de muchas hectáreas con muchísimas viviendas. Pero en muchos de esos terrenos hay traficantes de tierras que llegan antes que la empresa formal. Es el caso en particular de Chancay, sobre el que hemos hablado antes con el doctor Wong, en donde todo el mundo prevé que va a haber un boom de la construcción, porque la ciudad va a crecer, Mávila, creo que 5 veces. 5 veces, por lo menos, la cantidad de habitantes, eso es lo que se ha proyectado. Tal cual, escuché la entrevista con el congresista y sí, como hablábamos, es muy triste ver también que la mafia de tráfico de terreno le gana al Estado. Y el Estado, hay una inacción del Estado. Al privado también. Y al privado también. Pero ¿qué es lo que sucede? Que sabiendo que el puerto de Chancay ya es una obra emblemática y con todo lo que va a generar alrededor, recién se está viendo una planificación urbana de lo que va a ser la ciudad. Y ya hay traficantes de terreno que ya invadieron. Y claro, lamentablemente es la ausencia del Estado en su rol promotor. ¿Por qué? Porque cuando invade el tráfico de terreno, el Estado después, 20 años después, tiene que cubrir esa deuda social, llevando agua, probablemente el agua más cara del Perú, porque cuando lleva esa conexión de agua 20 años después, ya está estudiado también, vale 143.000 soles y llegar a una conexión domiciliaria, más cara que 2 módulos techo propios que se construyen actualmente, ¿no? Entonces, nosotros, por supuesto, dentro de las políticas que pedimos, que son 5 o 6 políticas que pedimos al gobierno, que hay que, digamos, llevarlas a cabo, es que dentro de, así como se dieron facultades al Ministerio de Interior para legislar en cuanto a seguridad, debería haber una policía especializada en combatir el tráfico de terrenos, porque si no, este modelo perverso, que es primero invado y después, y además postran a las familias, aprovechándose de la necesidad de las familias, a pagar el agua más cara, porque pagan 6 o 7 meses más a una conexión domiciliaria durante 20 años. Y además no tienen acceso a la educación, a salud. Ustedes, hablábamos ahora también en la previa de lo impactante de la pobreza monetaria, pero a veces hay que medir la pobreza, como la miden en todas partes del mundo, como la pobreza multidimensional. Y la lágrima es que 1 de cada 3 peruanos hoy día no accede a un servicio de agua, saneamiento, a educación o salud. Por eso que nosotros creemos que una política prioritaria de vivienda asequible haría que los peruanos, cuando uno entrega una vivienda formal, inmediatamente está recibiendo desde el día 1 agua. Y desde el día 1 hay un colegio que se pone al costado. Desde el día 1 hay postas médicas que se ponen en una habilitación urbana formal que se ha hecho con apoyo del Estado, ¿no? Le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana, con buenas, pero también con malas noticias, o en cualquier caso, advertencias importantes para poder mantener el crecimiento en el sector que ya hemos visto tiene un impacto finalmente en la economía del país muy, muy importante. Muchísimas gracias, señor José Espantoso, presidente de ACI, la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú. Muchas gracias a ustedes.